Muy buenos días a todos los colaboradores de la provincia y participantes en el programa de formación conjunta, Colaboración en el Corazón de la Misión. Esta mañana estoy representando a la comisión y es un gusto para mí estar aquí en medio de las circunstancias que vivimos, de aislamiento y un poco también de incertidumbre y de miedo, pero es un gusto estar aquí para saludarles y especialmente porque acabamos de pasar el día de ayer una fecha muy significativa para todas las personas, que es el Día de la Madre, y así que reciban todas las mamás del programa de formación un saludo cariñoso de parte de todos nosotros, deseándoles en ese momento, sobre todo, mucho bienestar, mucha tranquilidad emocional. Esta mañana me acompaña a través de las redes de esta plataforma el padre Juan Beaton, un jesuita joven muy querido por todos nosotros, que ha aceptado como otros en compartir su reflexión para que podamos seguir avanzando en este propósito de formación conjunta, laicos y jesuitas. Y el tema que, como todos ustedes saben, que estamos desarrollando este año es la primera preferencia apostólica, que es seguir el camino del Señor a través del discernimiento y los ejercicios espirituales. Y el Padre Juan nos va a presentar en esta mañana el tercer tema de nuestro curso de este año, que es el perdón. Así que dejo con todos ustedes a Juan Beaton. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muy buenos días, Rebeca, y a todos los colaboradores, ¿no?, de la misión. La verdad es una gran alegría poder compartir esta mañana, este momento con todos ustedes, igual que tú. Felicito a todas las mamás que hayan tenido un bonito día ayer, bendecidas por el Señor. Y todo esto nos hace, mira tú, repensar todo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Creo que cuando se presentaron las preferencias apostólicas, nadie esperaba que un año después iba a haber una pandemia. Entonces es bastante interesante y yo diría retante, ¿no?, poder reflexionar sobre los ejercicios espirituales, sobre nuestra espiritualidad en esta realidad, en esta pandemia, ¿no? Y como bien dices, Rebeca, no se trata solamente de un tema que corresponde a los jesuitas, ¿no?, o al carisma propio que brota de los ejercicios para un grupo determinado. El Padre General nos dijo muy bien en ese documento que envió a toda la familia ignaciana: somos una sola humanidad. Y ahí me venía a la mente algo que ya hemos estado trabajando por mucho tiempo con los colaboradores. Todos somos parte de una sola misión, ¿no? La misión de Jesús. Entonces, con esto estamos en familia y creo que es un momento bastante, diría yo, importante para nuestro carisma, ¿no? No quiero tirarnos flores, ¿no? O ¿cómo se dice?, ser la última Coca-Cola del desierto, no. Sino que estamos en un tiempo donde el discernimiento es la primera opción que hay que tomar, ¿no? O sea, tenemos las preferencias apostólicas, pero el eje transversal de las 4 preferencias, ¿no?, es el discernimiento, definitivamente, ¿no? Entonces, Santo Padre lo decía, el Papa Francisco, es un pequeño preámbulo que hago antes de entrar al tema que me han pedido. Papa Francisco lo decía muy bien en la misa del domingo, en la homilía del domingo de resurrección, ¿no? Propio del cristiano es dar esperanza al mundo. Y en este tiempo todos necesitamos esperanza, ¿no? Propio del cristiano es dar esperanza al mundo. Muy bien, y propio del ignaciano y de la ignaciana, ¿qué es? Dar una esperanza discernida, yo lo diría así, ¿no? Entonces vamos a profundizar en el tema del discernimiento, pero para eso, como bien lo planteas tú en la invitación que agradezco, es entrar de lleno en lo que es la fuente del discernimiento y la fuente de nuestro carisma ignaciano, que son los ejercicios espirituales, ¿no? De hecho, en los ejercicios se plasma también la vida, ¿no?, de San Ignacio. Entonces hay si quiere, una integración de la vida de Ignacio y de los ejercicios, que al final es lo mismo, porque Ignacio termina siendo un instrumento de Dios para discernir él mismo en su vida, hace el proceso de discernimiento, la actitud principal, y eso se plasma en los ejercicios. Entonces, en este tiempo de pandemia, yo se alzaría la bandera de hay que discernir. Hay que discernir la solidaridad, hay que discernir el servicio, hay que discernir la esperanza, hay que discernir todas las herramientas, estrategias, instrumentos que hay que poner al servicio de la ciudadanía, en especial los que más están sufriendo, ¿no? Y es eso, por ejemplo, pequeño ejemplo de solidaridad discernida. No podemos salir. Si yo quiero ser voluntario, quiero cargar cosas, quiero llevar alimentos a las personas vulnerables, caramba, en este momento es complicado hacerlo de manera directa porque no solamente puedo llevar algo de comer, sino también puedo llevar un virus, ¿no? Entonces hay que discernir.
¿no? Entonces hay que buscar todos los medios y para eso nos empuja el espíritu a ser creativos, ¿no? Podemos ser creativos, podemos ser creativas para hacer de la solidaridad, ¿no? Una solidaridad discernida que al final de vida, ¿no? No de muerte, sino de vida, que alimente la vida de los demás. Bueno, dicho eso, entro en materia para que no se corte el Zoom al tema que me habían pedido, ¿verdad? Es acerca del perdón. Miren, voy a ser bastante esquemático. Ustedes seguramente van a tener ya el documento sencillo que he preparado al respecto, porque entiendo que están viendo esta primera preferencia apostólica en clave de ejercicios espirituales, viendo semana por semana, ¿es verdad? Entonces, este tema en concreto, el perdón, no es un tema fácil, fuera ni dentro de la espiritualidad ignaciana, pero a mí, les digo sinceramente, cuando me piden un tema, me gusta siempre partir de cero, ¿no? Es como que, como, al estilo a veces, pues como San Ignacio recomienda, ¿no? Como un niño de escuela, ¿no? Que está atento al maestro. Y a mí me ha permitido entrar con los ojos de este tema, ¿no? En los ejercicios espirituales. Si bien se plantea en la primera semana, digamos así, ¿no? De los ejercicios, el tema del perdón, la misericordia, vamos a ver que es curioso, ¿no? Y aquí puedo dar quizás un primer alcance, ¿no? Que aparece muy pocas veces la palabra perdón o derivados en el texto autógrafo de los servicios espirituales, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, atentas a eso, ¿no? Vamos a hablar del perdón en el carisma ignaciano, es hablar del perdón en los ejercicios espirituales, ¿de acuerdo? Entonces, antes de eso, simplemente decirles que quiero dividir mi presentación en dos momentos, ¿de acuerdo? Dos grandes momentos. Uno, ver el tema del perdón en los ejercicios espirituales, ¿sí? Y luego ver el tema del perdón en los ejercicios en este tiempo de pandemia. ¿De acuerdo? Yo siento que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque uno son como los instrumentos, las herramientas que, como les decía al inicio, son las herramientas para poder discernir. ¿En dónde? En una realidad concreta. ¿En cuál? En esta realidad de pandemia. ¿De acuerdo? Entonces me voy a detener en una primera parte en los ejercicios espirituales y lo que tiene que ver ello con el tema del perdón. Entonces, siguiendo el documento que les he facilitado, ¿no? Encontramos, miren, curiosamente, que en el texto de los ejercicios espirituales solamente encontramos 2 veces la palabra perdón. 2 veces, ¿no? Y ni siquiera sus derivados, como les digo, perdonar, perdonarme, no. Aparece el número 43 de los ejercicios dentro del texto del examen general, ¿no? Ustedes saben que hay 2 exámenes, el examen particular y este examen general, que es de hecho el más conocido, ¿no? Que nosotros lo hemos llevado un poquito a la pausa ignaciana, ¿no? De alguna manera la pausa ignaciana es hacer un examen general, de alguna manera, ¿no? Y miren, el punto 43 dice, pedir perdón a Dios, nuestro Señor, de las faltas. ¿De acuerdo? Parte número 4, ¿no? El cuarto paso del examen general es pedir perdón a Dios, nuestro Señor, de las faltas. ¿De acuerdo? Recuerden que los puntos, soy muy breve para podernos ubicar, los puntos previos del examen general, ¿no? Acuérdense muy bien, el primero es dar gracias, el segundo es pedir la gracia de conocer mis pecados, el tercero es demandar en cuenta al ánima desde la hora que me levanto, o sea, por dónde pasó el Señor a lo largo del día, y el cuarto punto que les digo, pedir perdón a Dios, nuestro Señor, de las faltas. Y el quinto y último punto, proponer enmienda con su gracia, ¿no? Muy bien, entonces vemos este contexto de examen general, perdón, es el preámbulo para la primera semana, ¿verdad? Muy bien, les decía 2 veces, el segundo momento en que aparece la palabra perdón es al final de los ejercicios espirituales, ¿no? Y nos vamos a los 3 modos de orar, ¿no? Número 241 de los ejercicios, ¿qué nos dice allí? Y si en este tiempo hallo faltas mías, pedir venia y perdón de ellas, ¿no? Este es el primer modo de orar que tiene que ver con los mandamientos, ¿no? No voy a entrar, lógico, a los modos de orar, pero me quedaría ahí, ¿no? Los mandamientos, número 241 de los ejercicios. Muy bien, entonces, estos 2 momentos, si se dan cuenta, amigos, amigas, tiene que ver con la oración, ¿no? El perdón para San Ignacio en los ejercicios está en un contexto de oración. Atento con eso que nos va a servir luego. Y luego, para ser fiel al texto, vuelve a aparecer efectivamente 3 veces más la palabra perdón
en el texto de Ignacio, pero ya no en el texto original, el autógrafo, sino en la parte donde San Ignacio recomienda los textos bíblicos de los evangelios para las contemplaciones, ¿no? Ustedes saben que el mismo San Ignacio, en la época de Ignacio, no es que haya una Biblia como ahora tenemos, sino que él mismo hace una síntesis, ¿no? En la parte final del texto, donde va narrando brevemente cada capítulo, ¿no? De cada evangelista que quiere usar para las contemplaciones sobre todo. Bueno, en este momento aparece 3 veces la palabra perdón en el texto. ¿Y en qué evangelios? Lo tienen ahí también en su ficha, en el 282 de los ejercicios, donde habla de la conversión de María Magdalena. San Lucas capítulo 7. Dice allí, perdonándosela a ella muchos pecados porque amó mucho. Miren, aquí un pie de página si quieren. Qué buena traducción usa San Ignacio, porque en un momentito vamos a analizar brevemente también este texto bíblico. Para los traductores bíblicos no ha sido fácil traducir este punto. Se le perdona mucho porque mucho amó, ¿verdad? Muy bien, ese es el sentido del texto. Algunas traducciones dicen porque se le amó, se le perdonó. ¿Me entienden? El matiz, ¿no? Se le perdona porque ama, ¿no? No porque ama se le perdona. ¿Me entienden? Entonces, el amor es el motor y el perdón justamente es fruto del amor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar en un momento. El segundo punto, del segundo texto, perdón, donde aparece la palabra perdón, es en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, ¿no? En los ejercicios es el punto 297. ¿Dónde estamos? ¿En qué escena? En la cruz, ¿no? El ladrón, los 2 ladrones a los costados de Jesús, y donde Jesús dice aquí, habló 7 palabras en la cruz, rogó por los que le crucificasen, perdonó al ladrón. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no exactamente en el texto bíblico no aparece la palabra perdón, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ignacio, ¿qué hace? Una interpretación. Que el ladrón bueno, como la tradición le llama, ¿no? Vaya, acepta la invitación, es invitado al Señor para estar, ¿sí? Eso es perdón. Curioso la interpretación que hace San Ignacio, ¿verdad? Segundo punto entonces. Y tercer texto donde aparece igual en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. ¿En qué contexto estamos? En un contexto de la resurrección. La sexta aparición en la cuenta que hace San Ignacio, la sexta aparición de Jesús resucitado. Aparece en la habitación, ¿no? Donde están los discípulos con miedo, encerrados, en cuarentena, ¿no? Cuando reflexionamos hace una semana sobre este texto, ¿sí? Y dice Ignacio que recoge, que resalta el texto, reciban el Espíritu Santo, aquellos que perdonen los pecados les serán perdonados, ¿no? Entonces vemos que Ignacio recoge ese tercer texto desde el perdón en una clave eclesial, en una clave comunitaria. ¿Ven? Yo siempre, y conoce muy bien la vida de San Ignacio, ¿no? Es un hombre muy esquemático. O sea, Ignacio no ahorra palabras. Ustedes saben muy bien, este es un buen texto, un buen documento de los ejercicios espirituales, porque tiene los 2 textos, digamos, que se han mantenido y algunos de ellos con anotaciones de Ignacio. Ignacio es un perfecto corrector, ¿no? Borra, agrega. O sea, él mide muy bien las palabras porque sabe que va a ser los ejercicios espirituales, ¿no? La piedra angular del carisma ignaciano. Entonces, no es gratis que Ignacio presente el perdón en estos 3 textos. Por eso es lo que vamos a analizar dentro de poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como ven, la palabra perdón, repito esto, solo aparece 2 veces en el texto autógrafo y 3 veces en los evangelios que cita Ignacio. Primera consideración. Veo ahí, voy avanzando en mi ficha. Punto 2, dimensiones del perdón, ¿no? Les decía que los 2 momentos que Ignacio presenta el perdón son en clave de oración, ¿de acuerdo? Es decir, es un momento de comunicación íntima con el Señor. Sale a flote el perdón, ¿de acuerdo? Entonces vamos descubriendo que para Ignacio es muy importante la dimensión interior del perdón,
¿de acuerdo? La dimensión personal del perdón. Sin embargo, al ser importante no es exclusiva, ¿de acuerdo? A ser importante es un punto de partida, pero que implica definitivamente, ¿no? Una implicancia, ¿no? Implica una entrega, un salir, ¿verdad? Externo y social, ¿de acuerdo? Entonces, el perdón tiene una dimensión interior y una dimensión exterior, ¿no? Como bien sabemos todos, esto es solamente en clave pedagógica. No es que la vida, nuestra vida sea, ¿no? Esto es interior, esto es exterior, esto es oración, esto es acción, ¿no? Sabemos que lo vamos integrando. Hay que dar a cada uno su espacio, pero están muy relacionados, se retroalimentan, ¿no? Uno está en el mundo y el mundo está en uno, como el Papa lo dice tan bonito, justamente cuando habla de oración, ¿no? Hacer de la vida, llevar la vida a la oración y llevar la oración a la vida, ¿de acuerdo? Pero por tema pedagógico lo separo en este momento, ¿sí? Porque sí me gustaría entrar, ¿no? Dando un pasito más, ¿qué implica la dimensión interior del perdón? ¿No? El perdón podemos definir, cada uno, si hacemos abrir una encuesta, cada uno puede tener su propia definición de perdón. Pero miren, es muy importante partir de la fuente, ¿no? Partir de dónde San Ignacio nos invita a reflexionar el perdón. Y luego, sin duda, podemos ir complementándolo con nuestra propia experiencia, ¿no? Como les digo, hay esa relación directa entre lo interno y lo externo. Pero déjenme presentarles, ¿no? Aquellas dimensiones, aquellos aspectos del perdón a nivel interior, personal y a nivel exterior, social. ¿De acuerdo? Muy bien, todo esto, como les digo, está ahí en su ficha. La dimensión interior, creo yo, tiene tres aspectos, ¿no? Y es así, o sea, como les decía hace un momento, nosotros podemos tener una definición interesante de perdón. Y yo creo que este tema todos los manejamos de alguna u otra manera, pero déjeme ayudarnos a ordenar las ideas, ¿no? Primera cuestión de la dimensión interior del perdón, ¿no? Cuando hay perdón, no me van a dejar mentir, hay una ofensa, hay una falta. O sea, yo pido perdón por algo, ¿no? Se me perdona por algo, ¿de acuerdo? Entonces, el perdón siempre está relacionado a una falta, a una ofensa, ¿de acuerdo? Primero. Segundo, el perdón siempre está relacionado al arrepentimiento. Cuando veamos el origen etimológico de la palabra perdón, vamos a ver que esto es gracia. Pero la gracia solamente actúa, ¿no? Cuando hay disponibilidad del cuerpo, hay disponibilidad del humano, ¿no? O sea, si no, ahí habría una bronca entre gracia y libertad. Si yo no dejo que la gracia ingrese a mi vida, el lógico no va a entrar, ¿no? ¿Verdad? Dios tiene sus caminos, sin duda, pero implica la libertad, el ceder. Si Dios no puede manipular nuestra, nuestra humanidad, ¿de acuerdo? No es un Dios mágico, un Dios mandrake, ¿no? Es un Dios que ama y el amor es creativo y sabe entrar. Entonces, el perdón implica arrepentimiento, ¿no? Hay una dimensión de arrepentimiento. Y tercero, ese deseo profundo, ojo, de pedir perdón, sin duda, pero yo creo que el deseo es más profundo, ¿no? De ser perdonados, que es diferente, ¿no? No es una voz activa, sino una voz pasiva, porque el perdón, insisto, es una gracia, es algo que viene de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, mi actitud, yo pido perdón, que es importante, pero más importante aún, incluso que hace que yo pida perdón, es mi deseo de ser perdonado. Mi arrepentimiento, mi ser consciente que he cometido un error, ¿no? Me pide una conversión y eso hace que el deseo de ser perdonado brote. ¿Me entiendes? O sea, es, es disponerse, como dice San Ignacio, sin duda, disponerse a la gracia, ¿no? A la gracia de ser perdonado y de ser sanado, que al final, con eso voy a terminar, más adelante, significa lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuáles son las tres, digamos así, dimensiones externas, sociales, le llamo yo, de, del perdón, ¿no? Que tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Sin duda. Y miren, ¿no? Tomo un primer alcance de lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Vemos que toda decisión personal tiene un efecto social. Toda decisión personal tiene un efecto social. O sea, si yo me quedo en casa, si puedo, porque hay muchísima gente que no puede quedarse en casa, ¿verdad? Es para cuidar la salud del otro, ¿no? Si yo, pudiéndome quedar en casa porque tengo los recursos y demás, salgo, ¿no? Comprometo la vida de otro.
¿Me entienden? Entonces, hay una implicancia. Mis acciones personales siempre tienen implicancia sociales. Lo mismo que el perdón. Y yo señalo brevemente tres. Primero, la conexión. ¿Ven? ¿No? Les decía que a nivel interior lo primero es el deseo de ser perdonado. Ajá, ser perdonado por alguien, ¿verdad? El sentirme perdonado, el dejarme perdonar. Ojo con esa actitud básica. Insisto, que no es una cuestión de actividad, ¿no? Sino de humildad, de aceptación. Segundo, ¿por qué? El para qué de esto no es otra cosa para generar relaciones de perdón, ¿no? Para que en mi entorno, ¿no? El perdón sea una actitud, ¿no? Un modo de vivir, ¿no? Cotidiano, que seamos capaces de perdonar. Y tercero, la capacidad de perdonar, ¿no? Los dos primeros tienen que ver mucho, les digo, con el espíritu, con la actitud, pero lo tercero tiene que ver también con la inteligencia, con la razón, ¿no? ¿Qué pongo yo? ¿Qué herramientas pongo yo para generar estas relaciones de perdón, verdad? Yo me viene a la mente, por ejemplo, este proyecto tan bonito que sin duda varios de ustedes están metidos, que es el tema de las escuelas de perdón y reconciliación, por ejemplo. ¿No? Yo esas escuelas las pondría aquí, capacidad de perdonar, generar en la sociedad una capacidad de perdonar, porque para mí, ¿no? El perdón, ¿no? Es clave en mi vida. El perdón me sana. Oye, ¿no queremos sociedades sanas también? Entonces pongamos los medios, ¿de acuerdo? Y tomo una frase de un filósofo italiano, Regaldia, ¿no? Él dice, perdonar es el viaje al corazón del otro. Me gustó mucho ese tema, ¿no? Porque el viaje implica acción, movimiento, pero ¿hacia dónde? Hacia una dimensión afectiva, ¿no? Que es capaz de transformar. Y otro de un jesuita italiano, Gucci, que lo conozco, me enseñó un pequeño curso. Él tiene este libro que lo estuve revisando este, para dar este temita, P como perdono, ¿no? De Giovanni, es un psicólogo muy bueno, Gucci. Él cómo relaciona el perdón como un estado, como una situación de estado. Miren ustedes, ¿ah? ¿Qué ejemplo pone? Como no puede ser de otra manera, Nelson Mandela. Y copio la cita tal cual, ¿no? Un ejemplo de perdón, la historia de Nelson Mandela. Para Mandela, el perdón es el arma más potente a disposición del ser humano, capaz de protegerlo de todo mal hasta hacerlo invencible, porque el perdón derrota a su enemigo más grande, a sí mismo, manteniendo a salvo su lucidez y control sobre sí mismo, ¿no? Interesante este tema, ¿no? El arma más potente, porque somos capaces de ¿qué? De derrotar al mayor de los enemigos, nuestro ego, ¿no? Curioso con eso, ¿no? Entonces, las batallas, la sociedad no es otra cosa y vemos hoy día, si quieren, a nivel político nomás, ¿no? Como ahora la noticia de anoche, la policía, ¿no? Como el ego es capaz eh, ¿no? De traerse abajo años de meritocracia, años de servicio, ¿verdad? Bueno, esto es lo que saltará sin duda en estos días. Finalmente, el perdón es una expresión de libertad interior y exterior, ¿verdad? Es volver al corazón del otro y si lo vemos en clave ignaciana, es volver al corazón de Dios, ¿no? Fuente de todo amor, ¿no? Un Dios que se encarna, por tanto, mi interacción con lo humano tiene implicancias con mi interacción con lo divino, con Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí entonces estas dos dimensiones que les decía, interior y exterior. Avanzo un poco más, no sé cómo estamos de tiempo, estamos bien, ¿no? Relación pecado y perdón, ¿no? Curioso, porque yo les comentaba en el primer punto, ¿no? Mi ofensa, mi falla, no puse la palabra pecado, porque pecado ya tiene una connotación teológica, ¿no? Y a veces yo creo que nos vamos muy rápido a lo teológico, ¿no? Nos vamos muy rápido a lo pecaminoso, ¿no? Cuando podemos ver que hay situaciones que son errores humanos, ¿verdad? Y un error y un pecado, ambos, cada uno en su dimensión, tienen que ser corregidos, ¿verdad? Tienen que ser educados. Pero me queda una frase de hace unos días que leía por ahí, ¿no? Los errores, a veces es más fácil perdonar errores que pecados, ¿no? A veces es más fácil perdonar errores que pecados, ¿no? Y como el pecado es una concepción, una connotación teológica, creo que a veces nos hacemos mucho lío con eso, cuando creo que la cosa es más sencilla, cuando somos capaces de reconocernos, ¿no? eh, de querernos, de reconocer y querer al otro, ¿no? Entonces, quise detenerme un ratito en lo que se entiende también en los ejercicios espirituales. Ignacio, la primera semana
no me vas a dejar mentir, dedica mucho tiempo al tema del pecado, ¿no? No pensar que el ámbito del propio pecado, ¿no?, es el ámbito para la gracia, para la propia gracia. Es decir, nada de lo que tiene que ver con Dios es exclusivamente del fuero interno, ¿de acuerdo? No es que si yo me arrepiento, ¿no?, y pido perdón y soy perdonado, tengo la gracia para mí. No, no. Así como una ofensa, ¿no?, así como un error, como un pecado, daña, puede perjudicar mi relación con los demás, oye, el perdón y la gracia también puede agraciar y alimentar la relación con los demás. ¿De acuerdo? ¿No? Solemos ser egoístas con lo segundo, ¿no? Y ser muy, digamos, muy intimistas con lo primero. O sea, mi pecado, ¿no?, mi error, entonces pido mi perdón para que yo sea perdonado, para que yo esté en gracia con Dios, para que yo, ¿no?, para que me vaya bien en la vida. ¿Me entienden? ¿No? Está muy metido, lo digo porque está muy metido en nuestro ambiente, ¿no? La pandemia es un castigo de Dios, ¿no? O ¿qué habré hecho para que Dios me castigue? ¿Por qué? Si yo voy a misa, si yo hago mis ejercicios todos los años, ¿por qué me va mal? ¿Verdad? Eso lo tenemos ahí bien, bien metido, ¿no? Bueno, veámoslo también porque puede ser un camino de liberación, ¿no? Veámoslo también del otro ámbito. Cuando Dios me bendice, cuando Dios bendice a mi familia, cuando me va bien, caramba, tengo que hacer que mi entorno también esté bien. Tengo que ser bendición para mi entorno. Tengo que compartir esa gracia. ¿De acuerdo? Entonces, Entonces, la idea es que podamos reconocer que el pecado, ¿no?, tiene implicancias sociales, pero el perdón también. Ajá, pero no en la misma medida. San Pablo lo dice muy bien, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí me gusta siempre recordar el término de ubicación. ¿Dónde abundó el pecado? No al costado, ni al frente, ni atrás. Ahí mismo donde abundó el pecado, ahí mismo sobreabundó la gracia. ¿De acuerdo? Sobreabundó. Siempre va a ser el más, es la gracia de Dios frente a mi pecado. ¿Y cuál es la diferencia, no? De suma resta, el perdón. ¿De acuerdo? Si mi ofensa es esto, el perdón es ese plus que me permite, ¿no?, reconocer y vivir de la gracia, de la paz, de la justicia, del amor, de la fraternidad. Y eso no lo puedo vivir solo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto implica sin duda un camino de conversión. ¿De acuerdo? De conversión. Ya insisto, en este tema es muy importante. El perdón no es solamente una dimensión eh, activa. Quiero perdón, ¿no?, o quiero perdonar, ¿no? A veces cantidad de personas te dicen, me cuesta perdonar, ¿no? A perdonarme a mí, perdonar a los demás. Claro, lo que falta, creo yo, es humildad. Humildad, ¿por qué? Porque en el fondo, ¿saben qué? Nos cuesta ser perdonados, ¿verdad? Me cuesta perdonar al otro. Y yo me siento totalmente perdonado porque todos somos humanos, ¿no? Somos fallibles, ¿verdad? Cometemos errores. Soy capaz de superar, de levantarme de mis errores, ¿verdad? ¿Esto a qué va? A que es un proceso de conversión. El perdón es un proceso de conversión. Y saben que esto también es muy ignaciano, ¿no? Convertir, si vamos brevemente a la raíz bíblica, significa volver al camino, ¿no? Volver al camino, no es crear algo nuevo, no. ¿Por qué? Porque estamos hechos para el bien, para la justicia, ¿verdad? Para la paz. Cuando nos equivocamos, salimos de ese camino, ¿no? No me hago justicia, no hago justicia a los demás, ¿verdad? Pero la conversión, shuv se dice en hebreo, es volver al camino original, ¿no? El Papa cuando vino al Perú dijo una cosa preciosa en Las Palmas, ¿no? En la base aérea de Las Palmas. Peruanos, peruanas, no se dejen robar la esperanza, ¿no? Curioso, uno puede decir, tengan esperanza. No, él dice, no se dejen robar. ¿Qué significa? Que la tenemos, que somos originariamente hechos de esperanza, hechos de amor, ¿verdad? Y cuando fallamos, ¿no?, de alguna manera nos cuesta un poco de ese amor, de esa esperanza, ¿de acuerdo? Entonces, convertir es volver al valor original de eso. Ignacio pone este camino, que me gusta recordarlo muy bien, porque en los dos puntos del perdón que se habla en los ejercicios, Ignacio hace referencia al proceso, al discurrir, ¿no?, del discernimiento, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad.
¿no? Las tres potencias, si quiere, un poco Aristóteles, de Santo Tomás, ¿no? Tomistas, pero que Ignacio sobre todo aplica, acuérdense muy bien, no para las contemplaciones, sino para las meditaciones. Pero cuando habla de pecados, habla de hacer memoria, siempre, ¿no? Hacer memoria, ¿no? Traer el entendimiento, ¿no? Y llevar a la voluntad. ¿Ven? Es una dinámica, ¿no? ¿Verdad? Uno lleva al otro. Y como bien dice él, más conveniente y mucho mejor es, ¿no? Tiene ese camino, ese maíz, pues, ese maíz. También en el perdón hay maíz, también en el perdón hay maíz. Porque cuanto más dispuesto estoy, ¿no? A recibir el perdón, más dispuesto estoy a perdonar, ¿verdad? Y me gusta en este punto, retomado una frase del actual, cuando vino a darnos ejercicios, Rafael Velasco, de Argentina, Uruguay, actual provincial de esa provincia, Aru, perdón, Aru, dice él, solo es digno de juzgar quien es capaz de sanar, ¿no? Era muy potente esta frase, solo es digno de juzgar quien es capaz de sanar, ¿no? O sea, si yo juzgo a la otra persona es porque puedo acercarme, puedo promover, ¿no? Que supere por lo cual estoy juzgando. Y lo mismo en el perdón, ¿no? Cuando el perdón que uno da tiene también una implicancia de sanación. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Muy bien, creo no quiero verlos confundidos, ¿verdad? Pero ahí tienen los textos para poder reflexionar brevemente sobre eso. Avanzo un poquito, punto 4, ¿no? La iluminación bíblica. Les decía que el texto, para este tema me estoy, si quieren, limitando el texto de San Ignacio, ¿de acuerdo? Los ejercicios. Insisto, podemos ahondar mucho más, pero no es mucho saber arte o satisface el alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Brevemente, un poquito mi corazón de biblista me hace mirar más de cerca por qué San Ignacio elige estos tres textos bíblicos en el texto de los ejercicios, ¿de acuerdo? Lo que yo llamo en el punto 4 la iluminación bíblica del perdón. ¿De acuerdo? Son tres textos. Lógico, no nos da el tiempo para analizarlos. Sin embargo, ayuda mucho si quieren anotarlos para cuando hagan sus ejercicios, ¿no? Muy importante, porque si nos vamos formando en los ejercicios, yo creo, soy convencido que son insumos para cuando hagamos ejercicios, ¿no? Entonces, estos textos que son preciosos, ¿no? De hecho, hay muchos textos más sobre el perdón en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero, insisto, por algo San Ignacio ha escogido esos tres textos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, los analizo, a ver, digamos, muy general, de manera muy general, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El primer texto, Lucas 7, del 36 al 50, ¿no? La mujer perdonada. Tienen presente esta mujer que entra, se avienta a los pies de Jesús, entra a casa del fariseo que tiene nombre, Simón, ¿no? Y a los pies de Jesús llora, con sus lágrimas lava los pies y con sus cabellos, ¿no? Seca las lágrimas, ¿no? Es potente ese texto, me gusta para mí meditarlo mucho, justamente en la Semana de la Misericordia de Dios, ¿no? Pero me quedo yo con dos términos. Primero, lo que San Ignacio recuerda, ¿no? Y les dije que a veces cuesta la traducción, ¿verdad? Porque mucho amó, mucho se le perdona. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No diría en la espiritualidad ignaciana, yo diría en la espiritualidad cristiana, ¿no? O sea, nuestras relaciones, para empezar, nuestra relación con Dios es una relación de gratuidad, ¿no? Yo no hago algo para buscar algo, ¿no? Yo soy convencido que fruto de la experiencia de encuentro con Jesús, todas nuestras acciones son acciones de gracias, ¿no? Lo hago por gratitud. No obstante haya tenido una vida difícil, compleja, Dios me ha dado la posibilidad de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Y por eso, gracias a ese don de Dios, mis acciones son acciones de gracias, ¿no? Y es lo que este texto lo dice, ¿no? Y lo dice muy bien. Porque mucho amó, mucho se lo perdonó. Esa mujer, lógico, que estaba arrepentida, lógico, quería liberarse de su pecado. Y ese deseo de liberación es la que le hace tirarse a los pies de Jesús y entrar en una casa bien complicada, ¿no? Porque Simón el fariseo dice, si Jesús supiera quién es esa mujer, ¿no? No dejaría que le toque los pies. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Y cómo sabe Simón quién es esa mujer? ¿Y cómo saben los comensales de esa casa quién es esa mujer? Lógico, ¿no? Entonces siempre alzamos el dedo acusador
cuando yo creo que la autoridad que da Jesús para alzar el dedo es para escoger, para sanar, para señalar a quién hay que ayudar, ¿no? Nunca para juzgar. Entonces, frente a la situación, Jesús vuelve a los afectos. San Ignacio diría los sentidos, ¿no? La vista, la vista, ¿no? Si Jesús supiera quién es, viendo a la mujer, Simón el fariseo dice, si Jesús supiera quién es. Entonces Jesús escucha esto y le cuenta una parábola. No voy a, insisto, no voy a andar mucho en el texto, ¿no? Y luego la parábola, Jesús le pregunta al fariseo, Simón, ¿ves a esta mujer? ¿No? O sea, sí la ve, pero ¿qué quiere enseñar Jesús? ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos a los demás? O sea, yo no puedo ser una persona, un agente de perdón, de ser perdonado y de perdonar, si antes no purifico mi vista, ¿no? Si no veo delante de mí una persona que necesita ser sanada, si yo no me veo delante de Dios como una persona que necesito ser sanada también, ¿no? Entonces, pedir la gracia, lo pongo ahí, pedir la gracia de mirar como mira Jesús, con ojos de misericordia y perdón, ¿no? El fariseo domina la ley, pero yo creo que Jesús le enseña, no a dominar, sino le enseña a mirar con libertad, no con deseo de poseer, sino con deseo de promover, de animar, de sanar. ¿De acuerdo? Dios no mira el pecado, mira con el amor al pecador, ¿no? Jesús, antes de ver el pecado, mira al enfermo. Por tanto, sanar es salvar. Por eso vuelvo al tema, ¿no? Pecado y ofensa, en el fondo es lo mismo, porque todo del humano, ¿no? Nada del humano es ajeno a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, sanar, a fin de cuentas es salvar. Por eso va a encontrar en los evangelios muchos textos en donde cómo se puede decir que ha perdonado pecados, ¿no? Los fariseos, los doctores de la ley, a Jesús le hacen referencia más, no porque sana, porque sea un buen médico si quiere, sino porque es capaz, ¿no? Se atribuye el poder de perdonar pecados, es lo que más preocupa, ¿de acuerdo? Aquí Jesús muy humildemente y con mucha potencia, parte del mirar. O sea, las relaciones son unas relaciones de miradas, ¿no? Y yo creo que eh, la experiencia cristiana no es otra cosa que tener la experiencia de mirar como Jesús. Mirar al mundo, mirar al otro como Jesús mira. Muy bien, texto 1 es el que más me detengo, porque los otros dos del Evangelio de Juan, que es un evangelio un poco más complejo, los Juanes somos buena gente, solamente el Evangelio de Juan es complejo, ¿verdad? Nos habla de dos momentos claves. En Juan 19, el ladrón perdonado, ¿no? Creo que aquí me permite hacer una primera referencia a la situación que estamos viviendo, porque veo que me voy a ir quedando sin tiempo, ¿no? A la situación que vamos viviendo, ¿no? La situación de dolor y de muerte que tenemos delante, ¿no? Cuán capaces somos de discernir, ¿no? Sobre el perdón delante de una situación de dolor y muerte, ¿no? Y eso es lo que Jesús nos enseña en la cruz, ¿verdad? Ignacio no hace referencia directa a ello, pero acuérdense que la primera palabra de Jesús es perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Frente a la muerte, Jesús perdona, porque frente a la muerte sabe que nosotros necesitamos perdón también. Necesitamos perdonarnos, ¿no? O si quieren, lo digo de otra manera, no esperemos las situaciones límites para llegar a reconocer qué es lo importante, ¿no? A mí me duele en estos días que mucha gente pide, por ejemplo, unción, ¿no? Unción en los enfermos, gente que está por morir y no se puede ir ni a los hospitales ni a las casas, ¿no? Pero se busca el modo para que esa persona sienta la paz, porque Dios, insisto, ¿no? Dios va más allá de lo que nosotros podamos pensar o hacer, ¿no? Y si tenemos límites de salud, el Señor se vale de cualquier cosa para poder llevar paz a la gente, ¿no? Entonces, este texto de Juan es importante porque frente a una situación límite, ¿no? Sale a flote lo que es fundamental, ¿de acuerdo? Lo que es capaz de sostener la vida y al punto de abrirnos la puerta, ¿no? A proyectar la vida en plenitud, a lo que suele llamar la vida eterna, ¿no? Esa llave, por eso Ignacio lo ve muy bien, hoy estarás conmigo, ¿no? En el paraíso, en otras palabras, estás perdonado, ¿no? O sea, el perdón nos abre
la puerta a la libertad y nos abre la puerta a la vida, ¿no? A la vida, este principio de vida, y nos abre a la plenitud de la vida. ¿De acuerdo? Importante esto. Lo dejo ahí porque les invito a profundizar en ello. Y tercer texto, Juan capítulo 20, ¿no? La aparición de Jesús resucitado, lo hemos leído hace 2 semanas, ¿no? En el Evangelio del domingo, la aparición del resucitado. Y aquí yo me quedo con 2 elementos muy importantes, ¿no? El espíritu, ¿no? Y la comunidad, ¿de acuerdo? El perdón actúa, se vivifica, tiene mayor efectos cuando sabemos que es un fruto del espíritu. ¿De acuerdo? A lo que voy, que no somos nosotros los protagonistas de todo, ¿no? Ah, chispas, ya aprendí a perdonar, ya me siento perdonado, qué bacán, ¿no? Estoy sanado, creo que soy capaz de sanar a otros. Pucha, creo que ahí volvemos a caer en un pecado. Y para algunos, San Agustín entre otros, el primer pecado, el ego, ¿no? El quererme como Dios. No, el perdón es eso, es un don, es un regalo. Por tanto, un regalo para nosotros creyentes, ignacianos, es un regalo del Espíritu. 1 y 2, ¿dónde actúa esto? En la comunidad. ¿De acuerdo? En nuestras comunidades pueden llegar a ser comunidades de relaciones de perdón, de generar espacios de perdón, ¿no? Espacios de confianza, espacios de esperanza, espacios de libertad. Ya les digo, el perdón es la llave que abre la puerta a una comunidad sana, una comunidad capaz de ser reconciliada, ¿verdad? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si en mi comunidad, familia, parroquia, CBX, ¿no? ONG, espacios comunes, no trabajamos, no significa que tenemos que hacerlo ya, pero encaminándonos hacia eso, yo creo que sí tenemos muchas posibilidades para ser un elemento que sume en la sociedad, ¿de acuerdo? Un elemento que implique justamente eso, ¿no? ¿Cuál es mi aporte en la sociedad? Una sociedad de perdón y de reconciliación, ¿no? Y este texto de Juan ahí lo plantea. Se los dejo con estas pinceladas. Muy bien, penúltimo punto, entonces, todo esto a qué nos lleva, ¿no? Para ir cerrando, ¿en qué Dios creemos? ¿No? ¿A qué Dios tenemos delante de nosotros? Y yo lo puedo decir, ¿no? Sin temor a exagerar, es un Dios del perdón, ¿no? Es un Dios del perdón. Y como les digo, muchos otros textos bíblicos nos hacen referencia al perdón de Dios, ¿no? En especial, acuérdense, Lucas 15, el hijo pródigo, ¿no? O el Padre misericordioso, es un texto clave para ello. Perdón, entonces, es un acto que es pura gracia, es un regalo de Dios, ¿no? Acordémonos de eso. El perdón es un regalo de Dios por lo que nadie se puede sentir superior a otro. Ajá. No es porque yo pueda perdonar, yo soy superior a quien le doy el perdón. No es así, ¿no? Más, me atrevería a decir, si hablamos, ¿no? Si equivocadamente hablamos de tema de superioridad, inferioridad, de alguna manera la persona perdonada está en un momento especial, ¿no? Frente a Dios, frente a sí mismo incluso, ¿no? Pero no hablamos en esos términos porque sabemos que el perdón viene, como San Ignacio lo dirá en la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Ser conscientes, pedir la gracia, ¿no? Que todo viene de lo alto. ¿Qué sentido tiene un perdón divino si no se convierte en un perdón humano? ¿Verdad? O sea, ¿qué sentido hablar de esta gracia, este regalazo, si no se comparte, si no se da, si no ponemos, como decía al inicio, todas nuestras capacidades, nuestra memoria, entendimiento y voluntad para ello, ¿no? Yo creo que esto nos invita a pensar que lo más valioso en la vida, una vez más, ¿no? Siempre será gratuito. Ahora vemos, ¿no? Vemos, y pongo un ejemplo muy actual, lo que está pasando en Loreto, ¿no? O sea, el aire se vende, ¿verdad? El aire se vende, ¿no? O sea, tiene el oxígeno, ¿no? Porque hay carencias en el sistema de salud, pero yo no creo que la carencia de la solidaridad se pueda agotar. O sea, la solidaridad es capaz de el aire, ¿no? Ahora tiene un costo, tenemos que industrializarlo para que la gente viva, ¿me entienden? Entonces, vemos qué importante es tener el valor de la gratuidad en nuestras relaciones, ¿no? Eh, Elementos integradores del perdón,
¿no? Y aquí cito a un grande, un religioso que trabaja mucho estos temas, ¿no? Cencini, Amadeo Cencini, que varios conocen, italiano también. Él dice que las dimensiones, los elementos integradores del perdón, es decir, cuáles son aquellas actitudes, ¿no? Esos dones que acompañan al perdón: la comprensión, la compasión, la paciencia, la ternura y la misericordia, ¿no? Son los cuatro textos, cuatro luces, cuatro elementos, ¿no?, que acompañan a el perdón. Y les pongo uno, no quiero alargarme mucho, pero les dejo la misericordia, ¿no? El perdón y misericordia van muy ligados. Y aquí les doy esas claves, ¿no? Algunas. Invito, lógico, a que podamos reflexionar también y poder investigar eso en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Por qué la misericordia, ¿no? Es la raíz del perdón, ¿no? Porque la misericordia es lo más auténtico de Dios y lo más auténtico del ser humano, ¿no? Recuerden, incluso la raíz bíblica del término son las entrañas, ¿no? La misericordia es cuando las entrañas actúan, se mueven. Cuando el vientre se mueve, cuando da vida. Entonces, ser misericordiosos, ¿no?, que para el Papa Francisco es el nombre de Dios, ¿no? Perdonar es dar vida, ¿de acuerdo? Entonces, lo más puro, lo más auténtico de Dios es dar vida, es ser misericordioso. Cuando nosotros perdonamos, compartimos lo más auténtico de nosotros, porque insisto, ¿no? Porque cuando hemos recibido perdón, cuando nos hemos sentido perdonados, hemos renacido de alguna manera, ¿no? Hemos vuelto a la vida, ¿verdad? Entonces, esa esencia de Dios es la esencia de dar la vida, ¿de acuerdo? El perdón es el canal por el que fluye el amor de Dios. Y a veces, pues claro, ¿no?, nos podemos bloquear por el resentimiento, ¿verdad? La envidia, la venganza. ¿Por qué hacen daño esas actitudes humanas? Porque bloquean la gracia y el amor de Dios, ¿no? La venganza es justamente desear al otro ese mal que yo he sufrido, ¿verdad? O sea, y no solo se bloquea mi relación con Dios, aquello que me puede sanar, sino que se bloquea mi relación con los demás. ¿Me entienden? Entonces, pidamos esa gracia, esa libertad, ¿no?, esa capacidad. Siempre lo digo cuando en el sacramento de confesión, sobre todo, ¿no?, el sacramento de reconciliación. La envidia, el resentimiento, es aquel veneno que uno toma pensando que mata al otro, ¿verdad? Porque al final es uno el que se hace daño, ¿no? Y además, muy bien, último punto: cómo no aterrizarlo, como San Ignacio lo hará sin duda en los ejercicios, en Jesús, ¿no? Jesús, rostro humano de Dios, rostro de la misericordia del Padre. ¿Y dónde aparece esto? Curiosamente, en la cuarta semana, ¿no? En la cuarta semana de los ejercicios, dice el quinto punto de la cuarta semana: mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros. Si nosotros hacemos del oficio de consolar, ¿no?, es otra manera de llamar, ¿no?, el arte de perdonar, es el arte que nos permite ser amigos, crecer en la confianza, ¿no? Y ojo, el oficio, ¿eh?, una misión propia de nuestro carisma, la espiritualidad ignaciana, de toda la familia ignaciana: trabajar y profundizar en el oficio de consolar, ¿no? Como bien lo plantea en 2 Corintios San Pablo: solo presumiré de mis debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo, ¿no? El poder de Cristo. Entonces, cuando encuentro en mis fragilidades, cuando encuentro esa reconciliación con mis límites, soy capaz, creo, de abrirme a la libertad, ¿no?, que da el Señor, insisto, no para mi consuelo, sino para alimentar mi oficio de consolar, mi oficio de alimentar. En definitiva, cierro: perdonar es el derrotero del ser perdonado y del dejarse perdonar, ¿no? Y esto lleva a su plenitud cuando hacemos realidad con los demás, ¿no? Cuando lo integramos en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Y así aportamos en la vida. Por ahí unas pinceladas que dejaba, y me pedían finalmente como 2 preguntas, ¿no?, para que puedan trabajar en los grupos donde están
Sin duda tenemos que hacer una contemplación, ¿no? Del lugar, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿No? Ver los signos de los tiempos. Y mis preguntas van en esa línea, ¿no? ¿Qué nuevos elementos para perdonar y sentirme perdonado, perdonada, sobre lo que hemos visto, ¿no? He descubierto durante esta cuarentena, ¿no? Y en medio de una pandemia. Porque una cosa es la cuarentena, que trae sus propias realidades, y otra cosa es la pandemia, ¿no? Ambas nos llevan a una profundización más honda. Bueno, aquí les quiero invitar también a profundizar en el perdón. ¿Qué elementos de esta extraña realidad, ¿no? me están haciendo ver más de cerca el deseo de perdonar y el deseo de ser perdonado, ¿no? O sea, mis fragilidades, nuestros miedos, ¿verdad? Nuestra sensación de fracaso como humanidad, ¿no? San Ignacio lo pide, hay que sentir con el otro en este momento. Pero ahí está actuando la gracia, soy capaz de encontrar que la gracia de Dios está actuando también en esta realidad, ¿de acuerdo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué elementos nuevos de lo que vamos ganando experiencia, nuestros ejercicios, nuestra relación con los demás? Muy bien, en clave de perdón, en este tiempo, ¿cómo lo estoy alimentando? Y una segunda pregunta, ¿cómo he vivido la realidad de ser perdonado, ¿no? Y de perdonar? Es muy importante reflectir la propia experiencia. Y como Ignacio lo dice, recordar, ¿no? Memoria, entendimiento, voluntad. Recordar, ¿no? Nadie da, insisto en este punto, de lo que no tiene, y todos hemos vivido por una experiencia determinada, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esa realidad? Para poder sumar un elemento personal de la propia experiencia personal en esta reflexión. Muy bien, por ahí lo plantearía, lo dejaría como, como luces. Juan, muchísimas gracias, A porque ti, a ti. esta mañana nos has dado lo que tú tienes, tu conocimiento, tu reflexión, años de estudio, y este aporte para nosotros es muy valioso porque se hace realidad esto que queremos vivir, esta experiencia de colaboración, ¿no? En que todos vamos aportando, laicos, jesuitas, y vamos juntos adentrándonos un poco más a encontrar este Dios de la vida a través de este regalo maravilloso que Ignacio Loyola nos ha dejado, no solamente para la compañía, sino para la humanidad, los ejercicios espirituales, ¿no? Y en ese tiempo de oscuridad, de pandemia, qué importante, qué herramienta tan valiosa tenemos para poder descubrir con un poquito más de claridad lo que el Señor nos va diciendo en medio de tanta oscuridad. Exactamente, exactamente. Muy bien, X, qué gusto también, ¿ah? Bueno, ánimo para todos, ¿ah? Qué bien que nos sigamos, no usemos los medios para seguir formándonos. Yo creo que va a ser la clave para salir de esta crisis, ¿no? Capaces de ser, de que lo que tengamos, poderlo compartir en todo el sentido de la palabra, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, distanciados por las circunstancias, pero muy hermanados y muy cercanos en este sentimiento. Gracias, Juan, síguete A ti, cuidando. un Un abrazo abrazo. también para ti, para la familia, para todos, bendiciones. Chao, chao, X. Chao. Chao, chao.